Bueno, pues como vimos hoy un poco, había hablado sobre el bautismo, las ordenanzas, y pues a mí me toca hablar sobre lavamiento de pies que encontramos en el capítulo 13 de Juan, donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Entonces vamos a ver. Primero vamos a hablar del contexto histórico, que era para en ese tiempo lavarle los pies a otra persona, ¿verdad? En tiempo bíblico, las condiciones del pueblo y la sociedad de la región y el uso de sandalias hacía necesario el lavamiento de los pies. Entonces no habían calles, ni habían tenis como los que tenemos hoy en día, no había asfalto, todo era polvoroso. Entonces era necesario que las personas se lavaran los pies. Este trabajo de lavamiento de pies eran para los siervos más insignificantes, o sea, como para los esclavos, por así decirlo. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de los discípulos de Jesús ante, ante que Él les lavó los pies? Ellos pensaban que no eran dignos de desatar las sandalias de Jesús, como dice aquí Juan el Bautista en 1 Juan 27, aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Eso lo dice antes de la cena. Juan 13, pues como dijo Babi, estaban en la última cena, en la fiesta de Pascuas, y fue cuando Jesús le hace el lavamiento de pies. ¿Quiere seguir? ¿No quiere seguir? Ahí está. Bueno, esto del lavamiento de pies tiene una gran enseñanza sobre el servicio. Y antes de entrar en materia sobre lo de Juan 13, me gustaría hablar de Lucas 22, donde había una disputa entre los discípulos de quién era mayor. Y dice así, hubo también entre ellos disputa sobre quién sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridades son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, no es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Esta, si no me equivoco, la nueva traducción, bueno, la Reina Valera, en la nueva traducción viviente dice que es más, pone el ejemplo de Jesús aquí de quién es más grande, si el de que está en la mesa o el que sirve. Y Jesús les dice, bueno, en este caso no aplica, en este caso es el que sirve, en este caso hay que servir. Y aquí se subraya la palabra importante que vamos a ver en Juan 13, del lavamiento de los pies, sobre permanecer, la comunión. Jesús hace totalmente lo opuesto que se hacía en aquellos tiempos. Aquel tiempo eran los siervos, los esclavos, los más insignificantes, pero aquí Jesús hace totalmente lo opuesto. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarse los pies a los discípulos y a secárselos con toallas que tenían en la cintura. Cuando se acercó Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Jesús estaba aquí haciendo un ejemplo de humildad, de servicio. Lo que hemos visto alrededor de la clase pasada hablamos de que no es el pastor la máxima autoridad, que los líderes no estamos llamados a recibir, ni a que, como dice aquí en Lucas, a las grandezas, sino a servir. Primera de Timoteo 5:10, me gusta mucho cómo lo compara con el lavamiento de pies, que dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha corrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esa es la Reina Valera. Y en otra opción viviente dice, debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros, sirvió con humildad a otros creyentes,
ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesto a hacer el bien. Jesús aquí nos habla de un ejemplo de humildad, de servicio, de cómo debemos tratar a las demás personas. La Reina Valera dice: se ha lavado los pies de los santos, los pies de los santos del pueblo de Cristo. En la nueva traducción viviente: fue amable con los extranjeros, sirvió con humildad a otros creyentes. Hoy en día muchos conceptos de los apóstoles que hemos estado hablando, me acuerdo platicando con el pastor y él me decía: los apóstoles que se hacen llamar apóstoles hoy en día se han olvidado de que ellos no son para que los traten con aquellos grandes lujos y aquellos grandes privilegios. Deberían de ser los que están siempre dispuestos a servir, a velar primero por los demás y por último por ellos. Tenemos un ejemplo de la Iglesia Católica, como el Papa hace un recordatorio en el Jueves Santo sobre el lavamiento de los pies. Se lo ha hecho a personas pobres, eligen a 12 personas pobres, o lo han hecho también con personas que han estado en la cárcel, como símbolo de que la máxima autoridad, en este caso pues el Papa, se vaya a lavar los pies a personas pues que están por debajo de la sociedad, por así decirlo. ¿Por qué no los lavó por completo? Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos míos, están limpios, aunque no todos. Jesús aquí está diciendo que entre ellos hay personas limpias, pero no todos. Aquí se refiere a Judas. Y vamos a ver qué significa bañar en el griego. Bañar aplicar a todo el cuerpo. Bañar en griego, logo, o sea, la regeneración efectuada una vez y para siempre. Esta es cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Aquí los discípulos ya habían creído en Él, ya habían aceptado a Jesús, pero uno de ellos no. Y ese era Judas. Lavar, nipto, aquellos que se habían bañado solo necesitan que sus pies sean lavados. Es la purificación necesaria y frecuente que necesitamos para restaurar la comunión con Dios. Entonces este lavamiento de pies es para restaurar nuestra comunión con el Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué lavarse los pies si ya fuimos a la cruz? ¿Por qué lavarnos los pies si ya aceptamos a Jesús? Cuando caminamos por este mundo nos contaminamos y nos ensuciamos, somos desobedientes y el pecado está en nuestras vidas. Jesús dice que no podemos estar sucios y a la vez gozar de la comunión y el compañerismo con Él. Por eso ocupamos el lavamiento de pies para purificación necesaria y frecuente para que necesitamos restaurar la comunión con Él. Entonces, a pesar de que nosotros ya aceptamos a Jesús en la cruz, a pesar de que nosotros ya fuimos a la cruz, ocupamos purificarnos, como hemos discutido aquí en la clase, como lo del bautismo, los actos de purificación. Y es por eso que Jesús le lava los pies, para que le pertenezcan a Él, para que Él cambie nuestro camino. Porque si estamos en el mundo, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y el camino que debemos de seguir es el camino que Jesús trazó por medio de la cruz. Y aquí recuerdo, pues me trajo a la mente el cuadro que vimos en el módulo pasado sobre el pecado y nuestros pecados personales. ¿Y cuál es la consecuencia? La pérdida de la comunión. ¿Y cuál es el pecado imputado que fue el de Adán directo a nosotros? La muerte física, que fue la que Jesús dio la vida por nosotros para recuperar lo que se había perdido, para poder darnos la vida eterna. Pero como les dije, ocupamos siempre estar pues purificándonos, arrepintiéndonos de lo que nosotros hacemos, para que esa pérdida de la comunión con Dios no se vaya. Amén. Entonces, pues, esto fue lo que tenía. Amén.
Gracias, Diego. Estuvo muy buena. La verdad que tocó diferentes puntos, ¿verdad? Si se fijan, Diego habló de lo que es lavarse los pecados cuando hemos andado en el mundo sucio. Entonces, prácticamente el lavatorio de pies nos está hablando también de un tipo de acto de purificación, ¿verdad? No solo como el que ya vimos del bautizo, sino que el lavatorio de pies también se convierte en un acto de purificación. Dos, toca lo que es un acto profético. Como Jesús le contesta a Pedro que le dice, no, no es necesario lavarle todo el cuerpo porque ustedes ya están siendo limpios, ¿verdad? Entonces Jesús estaba haciendo un acto profético también. Volvemos a ver un acto de que él estaba plasmando en tierra, en lo visible, lo que en lo invisible estaba ocurriendo. Entonces ya vimos que es acto de purificación, vimos que es un acto profético, a su vez está en concordancia con lo que hemos estado viendo, que el concepto que nosotros tenemos de apóstol o de líder es el que está errado, es el que está errado, porque es sinónimo más bien de servicio. Liderazgo en Dios es sinónimo de servicio y por ende de humildad, y es lavar los pies, eso es el simbólico que tiene, ¿verdad? Entonces, y otro muy importante, me llamó la atención cuando el Papa lavó, porque realmente, ¿qué significó que Jesús se lo lavara solo a Pedro? Porque ese es el ejemplo que tiene. Es Jesús lavándoselo a Pedro. En otras palabras, es prácticamente parecido a la imposición de manos, porque Jesús le está transfiriendo unción a Pedro al lavarle sus pies. ¿Por qué? Porque Pedro se convirtió como en el principal líder de la iglesia apostólica, ¿verdad? De la iglesia de los primeros siglos. Entonces, eso fue lo que Jesús hizo. Hizo una transferencia también. Si lo vemos en la parte simbólica espiritual, Jesús hizo una transferencia. Y si lo traducimos a nosotros, ¿qué quiere decir? Que yo voy a ser muy cuidadosa de qué personas dejo que en lo espiritual laven mis pies, qué líderes son los que yo dejo que me guíen, que me instruyan, ¿verdad? Porque hay una transferencia. Cuando hay una persona que impone manos, que ora por usted, que le da consejería, indudablemente va a haber una transferencia de unción, de espíritu, como usted le gusta llamar. Entonces, esto del lavatorio de los pies está incluido aquí porque fue un acto que Jesús realizó. Si bien es cierto, nosotros no lo tenemos como ordenanza porque Él no dio la orden, pero como nosotros contestamos de que la cena del Señor porque Jesús lo hizo, el bautizo porque Jesús lo hizo, quiere decir que en concordancia a esto, todo lo que Jesús hizo para nosotros es válido, y es decir que nosotros lo podemos plasmar en tierra. Quiere decir que los actos proféticos es de lo que está inundado el servicio de Jesús. ¿Cuál fue? El del sordo, perdón, o el del ciego, que él escupió en el barro y le hizo tierrita, se lo untó y lo mandó a lavar. Fue el ciego, ¿verdad? Correcto, fue el ciego. Sí. Bueno, para Jesús eso no era necesario. Jesús, con su palabra, el milagro estaba hecho. Pero al ponerle tierra de la ceguera aquí al barro y mandarlo a lavarse sus ojos, él está haciendo un acto profético. Jesús está plasmando. Entonces, por eso les decía yo que si alguien les pregunta, ¿y qué? ¿Teología habla de actos proféticos? La Biblia está llena de actos proféticos. Teología, cuando usted estudia los sacramentos, las ordenanzas, se da cuenta que en teología también se habla de actos proféticos. Que la gente no lo llegue a discernir así porque no han tenido el Espíritu Santo que lo guíe, es otra cosa. Pero de eso nos hablan las ordenanzas, tanto el bautizo como la cena del Señor. Y si vimos ahorita el lavatorio de pies, lo mismo. Y si vamos viendo cada uno de los milagros de Jesús, hasta en el momento que Él resucita a Lázaro, que pide que muevan la piedra, o sea, es un acto profético también. Entonces, eso es plasmar en tierra, hacer visible lo que ya en lo invisible ha ocurrido. Si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, sugerencia, opinión. Yo, en sí, bueno, en sí creo que no sé si será comentario u opinión, pero en sí yo estaba escuchando también que con respecto al lavamiento de los pies, había escuchado de que como es en esos tiempos, caminaban en sandalias, no en zapatos como nosotros caminamos actualmente. Entonces era la parte más sucia porque recibía todo el polvo, todo el lodo, todo lo que ellos en ese entonces pisaban.
Por Es eso lo que es está que, expuesto. sí, entonces por eso es que Jesús en parte también eso es ese acto, porque en parte, porque y fue solamente los pies, porque como estaba diciendo también Diego en su exposición, a todos ya de los tobillos para arriba, todo, o por lo menos gran parte del cuerpo ya estaba limpio, porque en sí no recibían todo el polvo o toda la suciedad que normalmente los pies estaban recibiendo. Por eso es que en Claro, parte, y es el símbolo de humildad de Jesús, de lavarle los pies, pero si se ven, no solo ahí Jesús utiliza eso. Cuando Él los manda a predicar de dos en dos, Él también les dice, y en la casa que no les quieran abrir, les dice, sálganse, sacúdanse sus pies, desen la vuelta y váyanse. O sea que simbólicamente eso es sacudirse el polvo o la contaminación mundana que hay, es lo que hay que plasmar igual en nosotros, ¿verdad? Que eso es constantemente, como les digo yo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, o sea que contaminación constante vamos a tener, por eso es que eso es constante, el estar orando, el estar pidiendo perdón, el estar lavándose, haciéndose actos de purificación, no es que desde el día que aceptamos a Jesús una vez, ya eso ya quedó atrás y ya soy salvo. No, eso es algo constante, de renovación constante, cubriéndose constante, cuidando su casa constantemente. Y si usted puede realizar actos de purificación, lo mismo. Mucha gente que me conoce y sabe, y a veces platicamos, mando mucho hacer lo que es los baños de agua con sal. No podemos ir al mar. Bueno, agua con sal, tanto para hacer actos de purificación, cubrir sus casas, limpiarse. Está en la Biblia, sí está en la Eliseo lo hizo, me ando a pedir la tinaja con agua sucia y la sal y la purificó y ella dijo que ya estaba limpia. Médicamente también tiene una razón de ser. Cuando hay personas que padecen mucho de alergias, uno los manda al mar y a usar nostrila para hacerse limpiezas. Entonces, nada más, solo eso por el día de hoy. Quiero que la próxima semana le pueda volver a preguntar al inicio de clase a alguien que me dé un resumen, así que ya saben, y no va a ser Diego porque ya Diego ya pasó hoy, entonces para que estén obligados a leer un poquito, se va a hacer un resumen de lo que fue la clase de hoy, de las ordenanzas, y la próxima semana, recapitulando, exponen Victoria y Cristian, ¿ok? Que es lo de la adoración y la disciplina, para terminar con lo que es la sección de eclesiología. Si nadie más tiene algo que opinar, le voy a pedir a Alejandra Galeas que nos despida, porfa, de oración, Ale. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por permitirnos, Padre amado, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, y por permitirnos, Padre, que Abby, Señor, Padre, que todo el conocimiento que tú, Padre, has proveído a ella, Padre, ella pueda darnos, Padre, de ese conocimiento, Señor, para que nosotros, Padre, podamos ser entendidos, Padre, de la gloria, y que no hagamos las cosas, Señor, como decía ella hoy, Padre, porque me dijeron o porque así lo hizo Yahweh, sino que tengamos un fundamento bíblico y un fundamento espiritual, Señor Padre, de por qué hacemos y por qué actuamos, Señor. Gracias, Señor, porque con esta clase, Padre, tú abres nuestro entendimiento, Padre. Tú pones colirio en nuestros ojos espirituales, Señor, para ver más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver, Señor. Bendecimos la vida de Abby, Señor, la vida de su familia, de sus hijos, de su esposo, su matrimonio, Señor, y declaramos, Padre, que ninguna arma forjada en contra de ella prosperará, Señor, Padre de la gloria. También, Señor, tú envías un manto de cobertura, Señor, a cada familia representada, Señor, en esta tarde, Señor, con todos los que hoy nos pudimos conectar, Señor. Te damos gracias, Señor, por los que se conectaron y por los que no se pudieron conectar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, Padre amado, cada fin de semana, cada sábado, Padre, dándonos, Padre, la inquietud, dándonos la fuerza y la fortaleza, Padre, para poder continuar y terminar, Señor, Padre, este curso, Señor, porque sabemos, Padre, que en ti
no hay casualidades, Padre, que en ti solo hay propósitos, Señor, y que desde luego hemos sido llamados, Señor, Padre, para este curso de teología, Padre, es porque hay un plan y un propósito que tú, Padre, ya estableciste, Señor, y que tú, Padre, pusiste en nuestro corazón, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Padre amado. A ti sea la honra, la gloria, Padre de la gloria. Te pedimos, Padre, que esta semana, Señor, que está por terminar, Señor, y esta semana, Padre, que también está por iniciar, Padre, que hay un manto de cobertura especial para nosotros, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y para cada familia, Padre, que ningún ataque, Señor, del enemigo, Señor, que se pueda estar gestando, Señor, en las atmósferas y en las tinieblas, Señor, prevalezca, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Espíritu Santo, que nosotros, Padre, podamos discernir, Padre de la gloria, que son ataques espirituales, Señor, lo que se puede mover en la atmósfera. Y como decía Abby, Padre, que podamos ser sabios, Padre, y que no abramos puertas, Padre, de contienda, Señor, que no abramos ninguna puerta que el enemigo en esta semana, Señor, nos pueda tentar, que al contrario, Señor, Espíritu Santo, Señor, nosotros, Padre, podamos ser entendidos, Padre, en los tiempos y decirle, Padre, te conozco y saber que eres tú el que estás, pero yo cierro esa puerta en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta semana que termine y por la semana que inicia, Padre. Todo te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces, una pequeña capsulita ya antes de cerrar. Por favor, a los que puedan hagan eso. 3 días de baño con sal, Segunda de Reyes 2:20, para acto de purificación, y unjan sus casas, de verdad, estas semanas, antes de la próxima, el 31 de julio, unjan sus casas con aceite, el dintel de sus puertas, con el versículo de Éxodo, del ángel de la muerte, y declarando que el ángel de la muerte no va a tocar sus casas ni sus familias, ¿sí? Nada más. Entonces, bendiciones, cuídense, estoy a la orden. Gracias. Cualquier cosa, duda, por mensaje me escriben y nos vemos el otro sábado. Bendiciones.